Apple ya lanzó la más reciente actualización para sus tabletas, iPadOS 16.1, y en este video te estaré contando mis 16 funciones favoritas, así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena recalcar que esta actualización está disponible para los siguientes dispositivos: todas las iPad Pro, la iPad Air de tercera generación en adelante, la iPad Mini de quinta generación en adelante y finalmente la iPad 5 en adelante. Empecemos hablando de la función más importante de iPadOS 16.1 y es la función de Stage Manager o el visualizador de aplicaciones. Y antes de empezar a enseñarte cómo es que funciona, cabe la pena recalcar que esto solamente está disponible para las iPad con el procesador M1 o la iPad Pro del 2018 y 2020 también. Luego de eso pasemos entonces a cómo es que se activa. Vamos aquí en la parte de configuración rápida y apretamos el nuevo botón de Stage Manager, y ahora entonces cada vez que vamos a abrir una aplicación pues podemos tenerla con una visualización como si fuese una computadora tradicional. Puedo aquí apretar el botoncito aquí en la parte derecha inferior para ajustar el tamaño de esta ventana aquí, por ejemplo de YouTube, y puedo entonces deslizarme aquí en la parte izquierda de la pantalla para poder añadir diferentes aplicaciones, como por ejemplo esta aplicación que utilizo para leer noticias, para entonces estar al día, y también puedo añadir otras aplicaciones como mencioné anteriormente para que podamos tener más claro de cómo es que funciona. Aquí tengo una ventana de Safari. Por lo menos en el iPad Pro, en esta tableta vas a poder tener hasta un máximo de 4 aplicaciones, pero luego en una actualización, cuando conectes con tu iPad con el procesador M1 en adelante a un monitor, vas a poder tener 4 aplicaciones en ese monitor para un total de 8 aplicaciones abiertas a la misma vez. Lo bueno de este sistema de multitarea es que, como pudimos ver, podemos ajustar el tamaño de las pantallas para tener muchas más ventanas a la misma vez abiertas para poder ser un poco más productivo, y podemos tener diferentes espacios. Por ejemplo, digamos que creé este espacio con mis noticias, mi navegador y la página de YouTube. Puedo entonces abrir aquí el App Store y puedo tenerlo como una ventana por sí solo para entonces poder separar las aplicaciones que tengo abiertas y crear diferentes espacios para quizás ser un poco más eficiente a la hora de utilizar múltiples aplicaciones. Dejemos a un lado el nuevo sistema de multitarea para enseñarte algunas nuevas funciones que están disponibles para prácticamente todas las tabletas con iPadOS 16. Y aquí estoy en la aplicación de mensajes, y una nueva función es que si por ejemplo envío un mensaje con un error, en vez de decir hola escribí ole, pues entonces puedo dejar el dedo apretado sobre ese mensaje para poder editarlo y arreglar el error que hice, hola en vez de ole, y lo puedo entonces reenviar para poder arreglar ese mensaje. Incluso también esa persona, cuando recibe ese mensaje, va a poder ver los diferentes cambios que he hecho en ese mensaje, pero digamos que no me gustó para nada ese mensaje que envié o aquella cosa que envié sin querer, puedo incluso apretar el botón aquí de cancelar el envío para que el mensaje se borre y entonces la persona no pueda ver aquel mensaje que envié. Tiene ciertas limitaciones de tiempo, así que ten eso en consideración, pero es un cambio bastante bueno para utilizar esta aplicación de mensajería de Apple. Otra cosa que podemos hacer aquí también en esta aplicación de mensajes es marcar un mensaje como no leído para que no se te olvide responder a ese mensaje, y así podemos dejar el dedo apretado en una conversación y apretar aquí el botón de marcar como no leído, y ahora entonces estará apareciendo esa conversación como no leída para que pueda regresar a ella y asegurarme que le estoy respondiendo a todas esas personas. Al igual que los iPhone, la iPad también llega con la función de poder extraer un sujeto de una foto. Esto solamente está disponible en la iPad Mini 5 en adelante, la iPad Air 3 en adelante y la iPad 8 y las próximas tabletas de esa línea. Y para poder activar esta función, simplemente dejamos el dedo apretado sobre ese sujeto que tenemos aquí en la foto, y vas a poder ver cómo hay una línea que bordea ese sujeto, y puedo apretar aquí el botón de copiar para copiar ese sujeto, o también podemos entonces dejar el dedo apretado y apretar el botón de compartir para que esa foto o ese sujeto que se capturó se pueda enviar con una foto con transparencia para que puedas crear stickers y mucho más. Otra función súper útil es la de poder tomar acciones dependiendo de los elementos que estén en la foto, y también traducir y convertir ciertas cosas que veamos en las fotos. Aquí tengo una imagen de algunas frutas en Japón, ¿verdad? De unos melones. Puedo dejar entonces el dedo apretado y puedo seleccionar este texto en japonés, pero incluso ya la foto, si toco aquí para poder visualizarla, puedo apretar aquí el botón de texto para que la tableta marque todo el texto disponible, y puedo aquí ya de forma rápida apretar aquí el botón de cuánto serían 6.000 yenes en mi moneda aquí en Estados Unidos, o incluso también puedo convertir los 4 litros en diferentes unidades aquí en Estados Unidos,
galones, etcétera, centilitros, mililitros y mucho más, o completamente traducir todo lo que esté en esta foto apretando este botón y puedo ver exactamente lo que está diciendo: melón, sandía, cosas buenas locales, etcétera. Así que es bastante útil esta función de poder traducir y convertir ciertas unidades. De forma similar a la función de poder extraer texto de fotos, también lo podemos hacer de videos. Aquí puedo pausar este video que estoy viendo y puedo dejar el dedo aquí apretado en la parte de Star Wars y puedo entonces seleccionar ese texto exactamente para poder extraer texto aún de videos, para que pueda ser un poco más productivo. Si hay algún texto que quieres extraer, pues ahora lo puedes hacer directamente desde un video. Al igual que como mostré en mi video de iOS 16.1, el iPad también llega con la función de poder compartir tu biblioteca de fotos con algún miembro de la familia o tu pareja, etcétera, para que ambos puedan tener las mismas fotos. Aquí puedes ir a la parte de configuración y activar la función de fototeca compartida. Aquí te estaré mostrando cómo es que funciona en el iPhone, pero es prácticamente idéntico en tu tableta, para que puedas tener esa biblioteca compartida con tu familia o con tu pareja. Luego de muchos años sin una aplicación de clima, con iPadOS 16 finalmente tenemos una aplicación y es sumamente completa. Aquí tengo mis diferentes ubicaciones en la parte izquierda. Puedo tener aquí mi visualización de cómo va a estar el clima durante las próximas horas, durante los próximos días, y tengo aquí acceso a mucha información como la hora de atardecer, el índice de rayos ultravioleta y mucho más. Pero también puedo aquí tocar el dedo en algún día para poder tener más visualización de cómo va a estar el clima ese día. Puedo moverme entre los diferentes días para ver qué estará pasando en el futuro, y puedo aquí apretar este botoncito donde está el termómetro para poder ver más información, como por ejemplo la precipitación, la lluvia. Puedo ver cuántas pulgadas de lluvia va a caer en los próximos días, para de esa forma planificarme mucho mejor directamente desde mi tableta. Una función sumamente útil está en la parte de configuración y en la parte de Wi-Fi, y es que finalmente vamos a poder ver la contraseña de esa red Wi-Fi a la que ya estamos conectados. Quizás te conectaste a esa red hace mucho tiempo y no sabes la contraseña y quieres saberla para compartirla con alguna persona. Pues ahora, cuando vas aquí a la parte de información de esa red Wi-Fi, vas a poder ver la contraseña, vas a poder tocar aquí la contraseña, va a escanear tu cara y entonces vas a poder ver esa contraseña, copiarla para que la puedas compartir con quien tú quieras. Otro cambio en la parte de configuración es en la parte de enfoques, ya que ahora el proceso es mucho más fácil para crear diferentes enfoques, y también hay otras funciones nuevas. Vamos aquí a crear uno personalizado, uno simplemente rápido. Vamos a decir aquí YouTube, simplemente para hacer algo relativamente rápido para que puedas ver cómo es que funciona. Vamos aquí a escoger este colorcito, le doy aquí siguiente y personalizar este enfoque. Y lo que podemos hacer aquí cuando seleccionemos la parte de personas es que podemos decidir de quiénes personas queremos recibir notificaciones o a cuáles personas queremos silenciar, para que el proceso sea mucho más rápido a la hora de configurar este enfoque. Y lo mismo lo podemos hacer con las notificaciones. Podemos silenciar o permitir algunas aplicaciones para que sea más fácil crear este proceso de enfoque. Y entonces otra nueva función es la parte de filtros de enfoque, para que las diferentes aplicaciones puedan cambiar dependiendo del tipo de enfoque que estés activando. Por ejemplo, en un enfoque de trabajo pudieras entonces activar el filtro del calendario para que solamente en el trabajo veas el calendario de trabajo, y cuando salgas del trabajo pues ya no veas lo que está pasando en el calendario de tu trabajo, para que esta función de enfoque sea mucho más útil. Una nueva función que expande algo que vimos en iPadOS 15 es la de poder compartir grupos de pestañas con diferentes personas, para que puedas colaborar con esas personas a la hora de hacer quizás alguna investigación de un viaje. Y aquí estamos en Safari, podemos apretar aquí el botón de un nuevo grupo de pestañas. Aquí vamos a escribir viaje y puedo entonces crear este grupo de pestañas y comenzar a añadir diferentes, por ejemplo, vamos a decir aquí Google México, para buscar información de qué está pasando en México, y puedo entonces compartir este grupo de pestañas con una persona. Le doy aquí el botón de compartir y entonces ahora puedo añadir la parte de colaboración, como puedes ver aquí el botón, para que entonces esas personas que añada puedan entonces colaborar con diferentes pestañas a este grupo, para que todos sepamos lo que está pasando. Esta parte de colaboración también se puede llevar a otras aplicaciones, específicamente a las de Apple,
para que puedas colaborar con personas en diferentes documentos. Aquí tenemos la aplicación de Pages o el equivalente de Word de Apple, y puedo aquí apretar el botón de la personita para añadir una más y puedo entonces compartir este archivo con esa persona para que automáticamente pueda venir aquí y comenzar a editarlo conmigo o añadir información, etcétera, para que todos podamos trabajar en un mismo documento de una forma más colaborativa. Al igual que en el iPhone, también el iPad ahora con iPadOS 16 llega con la función de un mejor sistema de búsqueda. Aquí vamos a escribir aquí Bad Bunny para que veas, por ejemplo, este ejemplo, y puedo darle aquí al botón de Bad Bunny para poder ver más información de este artista. Nos da mucha información de él, la fecha de nacimiento, dónde nació, los diferentes álbumes, las redes sociales, videos musicales, más imágenes de este artista y mucha más información para que puedas tener un sistema de búsqueda más robusto. Y esto también lo podemos llevar a la parte de series o películas. A mí me gusta esta serie de Netflix, Ozark, pues entonces puedo entrar aquí y ver más información de esta serie, los actores que son parte del elenco y mucha más información. Así que ahora tu iPad tiene un sistema de búsqueda más robusto. La última función de la cual te voy a hablar está solamente disponible en algunas tabletas, específicamente aquellas con el procesador M1 o las iPad Pro que sean relativamente recientes, y es la función de poder cambiar el tamaño de la pantalla. Hay dos tamaños, el predeterminado y el de más espacio, y esta función te es bastante útil para que puedas tener, como el nombre lo dice, más espacio en la pantalla, así que achica todos los elementos específicamente para que sea más útil a la hora de utilizar quizás un teclado con el Magic Keyboard, con el ratón, con el trackpad, para que puedas ver más elementos en la pantalla similar a una computadora y sea un poco más fácil manejar tu tableta. Aquí puedes ver la diferencia en cuán pequeño entonces se pueden ver los elementos de la tableta para que puedas ver más cuando estás viendo solamente una pantalla, algo bastante útil también para la función de Stage Manager. Así que con esta función el iPad quizás se está transformando un poco más en una computadora tradicional. Y con eso hemos llegado al final de este video en el cual te enseñé varias de las nuevas funciones de iPadOS 16.1. Déjame saber en la sección de comentarios cuál de todas estas fue tu favorita, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.